Amigos, lo ofrecido. Está con nosotros el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo. Y pues ha ofrecido comunicarse telefónicamente Manuel Pulgar Vidal. Ellos quieren, se han comunicado con nosotros porque quieren contestarle al gobierno sobre las acusaciones que se han hecho justamente en estos últimos días a raíz de la evaluación de lo que les dejaron. Don José Gallardo, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Enrique, ¿cómo estás? Primero que nada, agradecerte por la oportunidad de estar en tu programa. Ya como ex ministro siempre es más difícil poder contestar, digamos, a las opiniones que tiene el gobierno actual. Pero que han sido muy duras. El gobierno actual sí, lo que ha dicho es prácticamente que ustedes les han dejado un desastre. Y las referencias o las palabras que han usado han sido bastante duras. Han dicho que es un gobierno desastroso, con ofrecimientos incumplidos, expectativas sobredimensionadas, incapacidad para brindar servicios y han dejado un Estado paralizado. Muy bien, yo creo que podemos usar estos minutos para aclarar un poco las cosas. Yo creo que en el caso de este gobierno, de esta administración, lo que se está observando pues es que es un gobierno con cabezas poco informadas, poco conocedoras, ¿no? Y ¿se refiere al presidente, al primer ministro, los ministros? Sí, por las afirmaciones que hacen. En segundo lugar, creo que es un gobierno que ha escogido mal digamos, la manera de hacer el destrave de proyectos, ¿no? Y esto porque han puesto el destrave como una de las cosas importantes que ellos van a traerle en esta nueva administración. Esto de acá, esta entrada al destrave, que es un enfoque donde no se mejora lo que se ha recibido, sino más bien lo que se hace es se exagera, ¿no?, de qué tan trabado se ha encontrado el país, está causando ya varios efectos. Uno primero, naturalmente, está demoliendo expectativas, porque en el sector privado, que es un sector muy preparado, saben muy bien que los funcionarios son los mismos. Por lo tanto, digamos, si no hay refuerzos del equipo técnico, lo que vamos a tener es, digamos, el mismo desempeño. Entonces, si quieren mejorar, esa es una señal malísima, decir que las cosas están mal, y eso se va a reflejar gradualmente en tasas de inversión y el ambiente macroeconómico. Perdóneme, en general. Don José Gallardo, las palabras del primer ministro y del presidente de la República y de los otros ministros han venido después de 90 días. Y de alguna manera, al comienzo del gobierno, evitaron hacer un balance muy duro, pero ahora parece que se han encontrado, por ejemplo, en el sector salud, se han encontrado en el sector transporte, se han encontrado en diversos sectores, dicen ellos, con que no se ha hecho nada, con que lo que se ha avanzado es muy poco, con que todo estaba enredado y donde ustedes hicieron muy poco para que las cosas caminen. Sí. Yo creo que podía dar ejemplos clarísimos de que eso no es así, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente Kuczynski, que era ministro y fue premier, y el ministro Zavala, que no era el ministro de Economía, se fueron del gobierno, dejaron al país 8.600 kilómetros de vía pavimentada como red vial nacional. Pero ellos en realidad solo añadieron 38 kilómetros. ¿Por qué razón? Los 2.900 kilómetros que se hicieron en la administración del presidente Toledo básicamente se centraron en la rehabilitación de carreteras que ya estaban existentes. Pero ¿cuánto añadieron de la red vial nacional pavimentada, ¿no?, porque era casi todo trocha? 38 kilómetros. El siguiente gobierno, el del presidente García, tuvo una cifra récord para ese momento. Añadieron 3.800 kilómetros, llegando a 12.500 kilómetros de red vial nacional pavimentada. Y la última administración en la que estuve trabajando hizo 7.300 kilómetros, ¿no? Entonces, entre que el presidente y el premier dejaron el gobierno y regresaron, se hizo mucho más de todo lo que había en la historia del país, digamos, ¿no? Entonces se pasó de 8.600 y pico kilómetros a los 19.890 que dejamos en 2 gobiernos. Pero además de eso, nosotros hemos dejado 3.300 kilómetros en obra y 600 kilómetros en licitación. Es decir, para llegar a 23.800 kilómetros. Perdóneme. Hoy día en el país se están construyendo no solamente 16 corredores, sino una serie de proyectos que te llevan hacia fines del 2017 a 23.800 kilómetros. O sea,
de lo que dejaron ellos cuando se fueron, 8.600 a 20.800. Muy bien. Yo creo que más bien pero justamente en el sector ¿no? transporte es donde, por ejemplo, el señor Vizcarra dice que ellos están destrabando todo en tiempo récord. Chincheros, la carretera Pisco, el alineados del metro, o sea, todo lo están destrabando ellos. Usted, porque eso es su sector, lo dejó trabado, don José Gallardo. Entonces, eso es lo que yo te decía en un momento, ¿no? Que la manera de enfocar el destrave, yo creo que es bastante equivocada por parte del gobierno. ¿Ellos están equivocando? ¿Se están equivocando? Porque tratan de sobreestimar, ¿no? Digamos, qué tan trabadas están las cosas. Pero al hacer eso, tú vas a tener una serie de efectos que se desencadenan. Por ejemplo, en los proyectos siempre hay demoras por el sector público y por el sector privado. Entonces, lo que están haciendo es atribuirle al Estado, y ahora voy a dar algunos ejemplos, rapidito, por de favor, problemas que tiene el sector privado. ¿Y eso a qué les va a llevar? A un descrédito, ¿no? A un descrédito del presidente, del primer ministro, que son los que repiten estas cosas. ¿Y por qué hacen eso? Y yo creo que porque tienen muy mala información. Te doy un ejemplo. El primer ministro fue a Pisco y dice, he encontrado el puerto de Pisco y en 2 años desde la concesión hasta ahora no se avanzó nada. Entonces, para un premier que fue ministro de Economía eso es grave, porque él debería saber, por el vínculo que hay entre el MEF y Proinversión, que cuando tú adjudicas un proyecto, lo que sigue inmediatamente son los estudios de ingeniería definitivos. Y eso toma, digamos, un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque siempre vas con la factibilidad a empezar las cosas, ¿no? La concesión. Pero después hay que hacer los estudios definitivos de ingeniería y eso toma. Luego hay que hacer el estudio de impacto ambiental. ¿Y qué cosa le tomó al concesionario del puerto de Pisco los últimos 6 meses antes de que nosotros dejáramos la administración? Pasar el estudio de impacto ambiental, que Paracas es una zona protegida y eso es muy delicado. El CERNAM, que es una institución de otro ministerio, ¿no? Naturalmente pues observó lo que le presentaron. No voy a repetir los calificativos que usaban de los estudios que presentaban los concesionarios, naturalmente por respeto, pero la pregunta es, ¿esa demora del privado es responsabilidad del Estado? Perdóneme. Ese es un ejemplo. Yo le dije no porque pensé que nos iba a tomar mucho tiempo, pero ahora ya me entró la curiosidad. ¿Cuáles eran los calificativos? ¿Cuáles eran los calificativos? Mira, en realidad lo que díganos hizo así, el consultor, ¿no? Que hizo esto, tomó, digamos así, un estudio hecho en otro país. Muy bien, y lo presenta. Pero ¿cuáles eran los calificativos, por favor? No lo voy a decir. Dígame algunos, porque ya entonces, lo dijo usted, claro, que había calificativos. No, pero yo creo que no ese no es el punto. El punto es, tienes un premier que le acusa al Estado, que él es una de las cabezas del Estado, de los temas de las demoras de los privados. Otro ejemplo es la línea 2. La línea 2 del metro avanzó muy bien en lo que son los pozos y los túneles, en lo que es el material rodante e inclusive en el tema de las tuneladoras. Pues ha hecho muchísimas exageraciones y cosas desajustadas a la realidad. Cuando nos visita un alto directivo... ¿Mienten los ministros? Nos visita un alto directivo, Enrique, del Banco Mundial, una señora que es la que ve toda una región, expresa su satisfacción, y esto fue en las jornadas del Fondo Monetario y del Banco Mundial, de los avances del proyecto. Línea 2 empieza como obra el 29 de diciembre del 2014. O sea, para todo fin práctico, es un proyecto del 2015, ¿no? Y del 2016. Entonces se dicen cosas como, por ejemplo, el proyecto tiene 2 años y medio de demora. Entonces, si el proyecto tiene 1 año y medio en obra, cuando se dejó, ¿cómo puede tener 2 años y medio de demora? Tú no puedes tener un hijo de 8 años que haya ido al colegio 15 años. Es una imposibilidad matemática. Muy bien, pero... Entonces, eso te muestra las exageraciones. ¿Usted cree que con mala intención? Entonces, en la línea 2 ¿usted cree que con mala intención? Enrique, yo quería comentarte esto. En la línea 2 del metro... Es que nos gana el tiempo. Sí. El tema son las estaciones. ¿Por qué se han demorado las estaciones y no han avanzado a la par con los pozos, el túnel, ¿no? El material rodante? Porque los estudios de ingeniería, que son totalmente responsabilidad de la empresa concesionaria, se rechazó varias veces los estudios que presentaron. ¿Por qué? Tenían anchos de pantalla menores a los que decía el contrato, etcétera. Pero eso, que es responsabilidad del concesionario, la pregunta que yo le hago a la nueva administración, ¿es culpa del Estado?
si se construye este gobierno sobre las bases, no del equilibrio y de la exactitud, sino echarle la culpa al sector público de lo que también falla el sector privado, yo creo que rápidamente van a perder prestigio. Muy bien. Y el problema es este es un gobierno altamente dependiente del prestigio del presidente. Entonces, toda la línea que está debajo de él tiene que informarle adecuadamente. Mira el caso de la red vial 6 de Pisco. Perdóneme, es que sí, si vamos a entrar a cada caso nos tomaría 10 programas. Pero yo quiero preguntarle, ¿usted cree que hay de parte de los ministros mala intención o incompetencia? Yo creo que están muy mal asesorados, muy mal informados. Mira al ministro Basombrío en el problema de las Bambas. Dice, el 27 de julio me dejaron una bomba de tiempo reclasificándome una carretera vecinal como carretera nacional. Y lo que se publicó el 24 de julio simplemente es el clasificador de rutas, un documento de 242 páginas que es el Directorio de Carreteras del Perú y donde, a solicitud de muchos alcaldes distritales, se incorporaron carreteras que eran carreteras comunales como carreteras vecinales en el ámbito de las autoridades locales. Y lo que hacen los ingenieros de camino es básicamente preguntar por la georreferencia. Lo que hacen es preguntar por los hitos, los puntos notables de una carretera para tenerlas mapeadas. Y eso es lo que se publica. Más de 600 nuevas carreteras de este tipo. Entonces, en ningún caso pues hay una mala intención. ¿De parte de quién? ¿De ellos y ustedes? De los ingenieros de caminos que han preparado este decreto supremo. Muy bien. Y luego, se dice Rapidito, que los por favor. compromisos de inversión no están, cumplidos. No. Por lo menos en el sector transporte, el eje del compromiso en Apurímac son 3 corredores. La carretera que va de Chalhuahuacho, Tambobamba, Chinchaypuquio hasta el desvío Anta. La carretera que va de desvío a Bancay, Chuquibambilla, Chalhuahuacho también pasa por allí, que es el centro de las Bambas, y pasa a Santo Tomás, Yauri, a Yaviri, y la carretera que sale de Andahuaylas y que se va por Pampachiri a Negromayo. 3 carreteras, inversiones muy grandes, contratos firmes. ¿Qué empresas? Empresas Concar, ICSA, Consorcio Mayo. 3 empresas de prestigio en el ámbito local y que te dicen que esos proyectos están adjudicados y que están en curso. Muy bien. Entonces, esto te da pues una idea de cómo se están exagerando. Y me hubiese gustado comentar la carretera Pisco. Si me la dice en 30 segundos, puede hacerlo. Sí, claro. En 30 segundos. Existe la concepción de que por haber sacado 4 casas has destrabado un proyecto. Eso es una barbaridad. Y que uno no entiende. ¿Sabes qué cosa es destrabar? Haber hecho la nueva ley de expropiaciones con las facultades legislativas que nos dio el Congreso en el año 2015. Que eso ahorita... Pero la imagen que se ha dado ahora es que esas 4 casitas ustedes no fueron capaces de expropiarlas. Para nada. Y luego es haber hecho la adenda para hacer la carretera no solo de Chincha a Pisco, sino de Pisco a Ica. Muy bien. Es haber hecho una nueva adenda en julio del 16 para hacer la obra de esta laguna que mencionan. Muy bien. Y que se termina en diciembre. Don José Gallardo, Entonces, tenemos en la línea a don Manuel Pulgar Vidal y tenemos pocos minutos. Don Manuel Pulgar Vidal, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Hola Enrique, muy buenas noches, qué gusto escucharte. Bueno, usted quería decir algunas cosas con relación a estas acusaciones del gobierno, en donde, como hemos dicho antes, los han calificado de un gobierno desastroso, con ofrecimientos incumplidos, expectativas sobredimensionadas, incapacidad para brindar servicios, han tenido un Estado paralizado e incluso han hablado de corrupción de la que ellos no tenían idea. Sí, Enrique, mira, yo acabo de escuchar al exministro José Gallardo, a Pepe, creo que ha sido muy claro, pero quizás yo voy a ser un poco más conceptual. Yo siento que sin perjuicio del estilo que tiene el presidente Kuczynski, que es un estilo que llega a la gente, que parece ser sencillo y simple, que es bueno, y eso es positivo, es un capital, lo que viene pasando a nivel de los ministros es que me parece que están jugando a cazar Pokémones en los parques. Porque lo único que se viene escuchando, en especial en estos 100 días, es que todo lo hecho en el pasado fue malo y que todo en defensa, todo en transporte, todo en salud, todo en minería, etcétera, fue incorrecto, fue malo, y ahí me lleva a la tercera reflexión, que es la arrogancia. Todo lo que ellos van a hacer va a ser mejor porque son capaces de hacerlo. Y creo, Enrique, que esa no es una manera de hacer política y no es una manera de hacer política en una lógica de Estado.
No creo que el presidente Kuczynski comparta la manera como algunos ministros están planteando los temas. En su momento, Torne con el tema del déficit fiscal, Basombrío con el tema de los patrulleros, Salud con el tema de que los hospitales no sirven, Vizcarra con el tema de transporte, Energía y Minas diciendo que fue invadido, fue casi, le hicieron bullying de otro ministerio, se refiere al Ministerio del Ambiente. Y la verdad es que eso de salir a buscar y cazar Pokémones en los parques no es un estilo de gobierno que sea saludable ni positivo para el país. Y a su vez, esto genera un nivel de arrogancia que al final se explota en la cara. Porque el problema de los gobiernos, cuando se concentran a pensar que solamente ellos van a poder hacer las cosas bien y todo lo pasado fue malo, es que políticamente eso termina siendo una espada de Damocles que te cae sobre la cabeza en algún momento. Y creo, y mi recomendación es que ese estilo debe cambiar. Y lamentablemente creo, Enrique, que ese estilo se instaló en el Perú justamente en la noche del voto de investidura. Hasta la hora del almuerzo, las palabras del premier Zavala eran dialogantes, eran de concertación, eran de consenso. Pero en la noche cambiaron y a partir de ahí no han vuelto a ser distintas. Son acusaciones sin sustento. Ahorita el exministro Gallardo ha precisado, por ejemplo, lo de Pisco, que es un sinsentido. ¿Quieres que te diga cuál era el calificativo que el ministro Gallardo no quiso decir? ¿Cuál es? Ese estudio de impacto ambiental era un mamarracho, porque tenía información de aves de Colombia. Estábamos hablando de Paracas y tenía información de aves de Colombia. Pero a su vez, Enrique, acuérdate que el problema en Pisco, la gente de Paracas se detuvo, tomó las carreteras y hubo un conflicto. ¿Por qué? Porque la gente no quiere que se utilice el camino que es de la parte turística para transporte de camiones de carga. Y lo que nosotros logramos es que se plantee la necesidad de un camino alterno que no altere la parte turística de esta zona que está en la zona de amortiguamiento de la reserva de Paracas. Por lo tanto, sí, probablemente pueden estar destrabando, pero el destrabe tiene es consecuencia de una acción previa. No. Y efectivamente ese estudio de impacto ambiental era un mamarracho y lo sabe el gobernador regional Sillonis, que tenía información absolutamente equivocada de otro país. Don Manuel Pulgar Vidal, lo cierto es que los resultados, tanto a nivel de digamos, resultados macroeconómicos, como lo que se dice ha encontrado este gobierno, por ejemplo en salud, que ha sido dramático, es que las cosas, y no solamente ellos, el sector privado también lo dice, con ustedes se paralizó el país, con ustedes las cosas no avanzaron, con ustedes hubo miedo, con ustedes no salió Tía María, no salió Conga, no salieron proyectos. ¿Por qué razón? Ahora, uno podría decir, sí, pues, Fernando Zavala y su equipo tienen razón porque se vivió, se sintió en la calle. Mira, no creo que sea tan cierto, porque efectivamente el exministro Gallardo ha señalado todo lo que se avanzó en la línea 2 del metro, en el aeropuerto, en la carretera Pisco y hacia Ica, y entonces en ese tipo de obras. Pero vamos a ser más específicos. En el tema macroeconómico, este tema del déficit fiscal y el déficit estructural versus el déficit real, es un tema que al ministro Torne le puede explotar en la cara, porque ha cambiado la manera de definir y establecer el déficit fiscal, y eso hace que no tenga una capacidad de maniobra y lo va a sentir en el futuro. Pero mire, todos, perdóneme, don Manuel, todos señalan que en el análisis que el gobierno de ustedes se dedicó a generar gasto corriente, es decir, a contratar gente, a sobredimensionar el aparato público, y ahí hay gran parte del déficit. No es tan exacto. Escuché en algún momento a la ministra Alcovín señalar que era una barbaridad que el MIDIS tuviera tanto personal, y la respuesta de la exministra Paola Bustamante es muy sencilla. Listo, bájalo a la mitad. Y si lo bajas a la mitad, vamos a ver si te funciona, porque los programas sociales requieren esta demanda de personal para atender cada uno de los distintos programas sociales que no tienen ningún nivel de cuestionamiento. Entonces, Enrique, si fuera cierto que hay un sobredimensionamiento, que planteen la opción, que lo bajen a la mitad, y a ver si con un Estado a la mitad del tamaño que supuestamente fue sobredimensionado, a ver si funciona. Pero en vez de estar planteando una crítica y cazar Pokémones, que planteen la propuesta. Y en función a la propuesta veremos si les funciona o no. Para mí, ojalá que les funcione. Pero mi crítica es que solamente estén cazando Pokémones y que no estén planteando cuál es su opción específica de un Estado supuestamente más pequeño para que funcione. Si quieren reducir un punto el IGB, que lo bajen, aunque todo el Ministerio de Economía y Finanzas a nivel técnico le dice al ministro Torne, no te va a funcionar, no dan las cifras para que bajes un punto del IGB. Esa curva que supuestamente a reducción de impuestos, mayor incremento del consumo, es una cuestión conceptual, no es una cuestión que haya demostrado funcionar ni siquiera en Guatemala, que es quien ha utilizado el modelo. Muy bien. Pero que planteen las propuestas. Muy bien. Don Manuel Pulgar Vidal, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo próximamente en el programa para hablar del tema ambiental exclusivamente. Muchas gracias.
Listo, Enrique, un abrazo. Muy amable, don José Gallardo. Sus palabras finales. ¿Realmente siente usted que hay margen para reclamar, para decir que ustedes hicieron algo cuando usted lee los periódicos? Todos señalan de que el gobierno de Humala fue un desastre. No, yo creo que en estos momentos con ese tema hay que tener mucha calma, que cuando pase el tiempo hemos comentado, van a volver al equilibrio. Yo creo que trabajé en un gabinete de gente muy sana, ¿no? Yo eso lo descarto. Pero yo creo que la preocupación hoy día, Enrique, es sobre este gobierno. Sobre lo anterior, las cosas van a llegar a su equilibrio y poco a poco se va a saber la verdad. Pero el problema de este gobierno es lo que yo te decía. Se muestra como un gobierno desinformado, se muestra como un gobierno que está escogiendo las estrategias equivocadas para hacer las cosas, el caso del destrave. Se muestra como un gobierno que por primera vez en 25 años de reformas estructurales tenemos una política macroeconómica cuestionada. Se muestra como un gobierno sin visión, porque estamos pasando, y esto puede ser debatible, de tener una visión basada en la diversificación productiva y en el capital humano como formas de disminuir disparidades de productividad y desigualdad, pero que lo reemplazan con destrave y formalización. Y ahí no hay ninguna visión. Muy bien. Y estamos hablando de un gobierno que depende de la credibilidad de su presidente y que muy rápidamente esa credibilidad está siendo afectada por los malos diagnósticos, por los casos de corrupción de este gobierno, que hasta ahora no se terminan de aclarar. Muy bien. ¿No? Y por los problemas que, como se está viendo, no se avanza en ninguna de las Don José Gallardo, nos ha ganado el tiempo, pero yo tengo que hacer una pregunta solamente para que me conteste en 5 segundos. Usted ha sido miembro del directorio del Banco Central de Reserva. ¿Le parece que la elección de Klimper, Cuba y Rey es adecuada? A ver, el Ejecutivo escogió a 3 directores y el Congreso a 3. Creo que un comentario mío, con el respeto al Ejecutivo y al Legislativo, es que me hubiese gustado que el Ejecutivo nombre, por ejemplo, a una economista, ¿no? Y tienen allí a Palomino, que es un conocedor de la macroeconomía y las finanzas, muy buena elección, Llamada, que era la continuidad, pero de repente Javier Escobar, que ya tiene otras comisiones de gobierno, de repente reemplazarlo por una economista. Y en el otro caso, Elmer Gúa, pues tremendo aporte por su conocimiento también del tema macroeconómico, y de los otros 2 candidatos, y con todo respeto del Congreso, de repente también hubiese sido bueno poner una economista también por ese lado, ¿no? Muy bien, don José Gallardo, muchísimas gracias. Sus comentarios van a traer cola, así que los escucharemos. Muy amable. Gracias. Muy buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos para hablar con el señor primer ministro, Fernando Zavala.